Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios que podemos estudiar su palabra, meditar en ella. Estuvimos viendo la carta de Pedro con Valdir, también estuvimos estudiando con Pablo el tema de la regeneración el domingo pasado, muy oportuno. Cuando estuve estudiando este tema, me enteré que Pablo iba a hablar de la regeneración y agradecí mucho a Dios, porque el estudio de la palabra requiere mucho tiempo y la preparación para este estudio fue muy oportuno en la predicación del domingo pasado, el tema de la regeneración. El texto que vamos a compartir hoy está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, sería el encuentro de Jesús con Nicodemo, y el tema sería el nuevo nacimiento. Así que les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Sabemos que este Evangelio fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado, y el tema general del Evangelio de Juan es uno de los pocos libros que te cuentan cuál es su propósito. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 31 dice el propósito del libro. Es algo que nos ayuda mucho a mirar todo el contexto de Juan. Dice el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan enfatiza que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él se obtiene vida eterna. Este es el propósito general del Evangelio. Y en este periodo de tiempo nosotros vemos que este pasaje se encuentra en la sección inicial del ministerio público de Jesús, cuando Jesús ya empieza a manifestar, a enseñar al pueblo de Israel acerca del reino. Después del testimonio de Juan el Bautista, que estaba bautizando en el desierto, y Jesús había hecho su primer milagro en las bodas de Caná. Ya se está manifestando públicamente Él en las bodas de Caná, convirtiendo el agua en vino. Después esto ya empezó a enseñar acerca del reino. En el capítulo 3 vemos un diálogo con un hombre que se llama Nicodemo. El capítulo 3 vamos a dividirlo en dos secciones. Hoy vamos a estudiar la primera sección, que es justamente esto, el diálogo con Nicodemo, porque Jesús hace un diálogo con este personaje que era un miembro del Sanedrín, que era un fariseo, pero después Jesús también declara cómo se entra al reino de Dios, y lo hace a todos los que están presentes. Entonces, vamos a estudiar desde el versículo 1 al 10, donde Jesús enseña a Nicodemo que la entrada al reino de Dios requiere un nuevo nacimiento espiritual. De hecho, este nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Jesús quiere mostrarle a Nicodemo y a todos los que están ahí que solo el que nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo y cree en Jesucristo entra en el reino de Dios. El título del sermón es: sin nuevo nacimiento no hay vida. Vamos a leer entonces Juan 3, 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas evidencias que dejaste en ella, Señor, para que nosotros podamos ser enseñados. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos comprender un poco más de esto, Señor. Aprender de nuestro nuevo nacimiento, por el cual muchos de nosotros ya hemos pasado, Señor, pero sabemos, Señor, que es importante siempre refrescar la mente y el corazón con estas doctrinas, Señor, principales. Gracias, Señor, por todo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia de Jesús y Nicodemo refuerza los temas de Juan. Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que Juan quiere mostrarnos en todo el libro es eso, que Jesús es el Hijo de Dios, y ese sería su aspecto apologético. Él estaba defendiendo la verdad de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero también el hecho de que Él vino a ofrecer salvación a los hombres. Jesús era el medio por el cual la salvación venía a los hombres. Ese sería el aspecto evangelístico que le da Juan a su libro. Es importante también leer el capítulo 2 para saber por qué Jesús tiene esta conversación con Nicodemo. Nosotros vemos que Nicodemo se acerca a Jesús y le declara una verdad. Nicodemo no le hace una pregunta. Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús le responde una pregunta que Nicodemo no hizo. Le dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que el diálogo no tiene alguien que pregunta y alguien que responde. Está la declaración de Nicodemo a Jesús y está la respuesta de Jesús. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que hay un contraste en este diálogo? Porque debemos leer lo que dice el capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos que creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es interesante cómo esto abre el panorama para saber por qué Jesús responde de esta manera a Nicodemo. Sabemos que Nicodemo se fue de noche. Eso lo relata ahí. Dice, vino a Jesús de noche y le hizo esta declaración. Entonces vemos que a Nicodemo no estaba comprendiendo en realidad lo que Jesús vino a hacer. Él era un religioso, era un hombre religioso pero perdido. Él necesitaba de la salvación. Y Jesús ve eso en Nicodemo, ve que él va, que él se acerca para hacer una averiguación acerca de Jesús. Pero Jesús directamente le responde con el Evangelio. Es muy interesante. Vamos entonces a estudiar lo que es el tema de la averiguación, o sea que la necesidad del nuevo nacimiento, del versículo 1 al 3. Nicodemo era un hombre religioso pero perdido. Nicodemo quiere decir vencedor sobre las personas.
era un nombre griego común entre los judíos de la época de Jesús. También vemos que Nicodemo era miembro de los fariseos, el partido religioso de élite. El nombre fariseo probablemente deriva de un verbo griego cuyo significado es separar. Ellos eran los separados, en el sentido de su celo por la ley mosaica. No que ellos no tenían contacto con la gente, ellos sí estaban entre la gente, pero sus costumbres, ellos estaban muy pegados a la ley y se jactaban de cumplir la ley. Nicodemo no era un fariseo común y corriente, era un principal entre los judíos. Esto es, que era miembro del Sanedrín, el Consejo de Gobierno de Israel. Este Sanedrín era el que decidía que ejecutaba muchos de los juicios, pero siempre bajo la ley romana. Lo único que el Sanedrín no podía hacer era la ley capital, o sea que pronunciar la muerte de alguien. Después se le encarcelaba, se le juzgaba siempre a manos de este grupo selecto de fariseos. Pero vemos algo especial en este fariseo. Él hace el uso del término rabí, que quiere decir maestro. Nicodemo se dirigió a Jesús como un igual, aunque este mismo Nicodemo era miembro del Sanedrín y un maestro eminente. Jesús mismo le dice: ¿eres tú maestro de la ley?, le dice en el versículo 10. Vemos también que él no estaba de acuerdo con las sospechas y la hostilidad hacia Cristo de muchos de los otros líderes religiosos. En la narración de Juan siempre vemos a Jesús enfrentándose a los fariseos. Inclusive hay una parte donde hay un diálogo también con los fariseos, pero es realmente un monólogo. Escribas y fariseos hipócritas, le dice Jesús. Jesús conocía muy bien a los fariseos, pero se nota también que Jesús conocía a este fariseo, que se acercó a él para conocer acerca del reino de Dios. Pero es interesante nuevamente ver que Jesús no le dice a Nicodemo: sí, yo vengo de Dios, porque hago estas señales. Mucha de la gente que le seguía a Jesús dice: creyeron al ver estas señales, porque ellos estaban esperando esto, un libertador. Y los fariseos eran los más pendientes de estas cosas. Ellos están esperando al Mesías, ellos conocían la ley y ellos veían que Jesús era este Mesías por las señales que hacía. Pero esto era una manera superficial de comprender lo que realmente quiere decir el reino de Dios. Entonces Jesús en este caso le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sabiendo que Nicodemo se acercaba a él para conocer cómo él creía que con todo lo que él sabía y con todo lo que él hacía, él iba a entrar en el reino de Dios. Le estaba esperando que Jesús le diga: sí, yo vengo de Dios y todos ustedes van a entrar en el reino conmigo. Pues Jesús le dice que no, que falta algo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A Jesús no le interesaba hablar de sus señales, que solo habían resultado en fe superficial. En vez de eso, fue directo al grano: la transformación del corazón de Nicodemo por el nuevo nacimiento. La regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Esto vemos en Efesios 2:1, donde dice que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. La salvación no depende de religión, moralidad o posición social. Nicodemo, como los otros judíos, anticipaba con ansias ese reino glorioso. Desdichadamente, creían ellos que por ser descendientes de Abraham, observar la ley y realizar ritos religiosos externos, como la circuncisión, por ejemplo, obtendrían la entrada al reino. No importa cuán activo pueda ser alguien en lo religioso, nadie puede entrar en el reino de Dios sin experimentar la regeneración personal del nuevo nacimiento.
Esto lo vemos en Tito 3:5, si me acompañan. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hoy también leímos en 1 Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Santiago también nos habla de ese nuevo nacimiento en Santiago 1:18 y dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hoy en día nosotros es más fácil, tenemos todos estos versículos que acompañan este nuevo nacimiento. Estudiamos la regeneración el domingo pasado, ya leímos con Valier que Dios nos hace renacer a través de su palabra. Pero en ese momento, a este hombre, a este fariseo, maestro de la ley, solo tenía el Antiguo Testamento. Pero Jesús conocía eso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Después de que le muestra la necesidad, ante el acercamiento, ante la averiguación que hace Nicodemo, Jesús le muestra la necesidad de nacer de nuevo. Y no solo eso, Jesús continúa y le da la revelación. Si seguimos nuestra lectura en los versículos del 4 al 8 de Juan 3, ahí vemos que Nicodemo le hace una pregunta a Jesús. Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El nuevo nacimiento no es físico, es espiritual. La declaración sorprendente de Jesús era mucho más de lo que Nicodemo había esperado. Nicodemo le dijo lleno de incredulidad: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ciertamente este fariseo, altamente educado, no era tan obtuso como para haber malinterpretado las palabras de Jesús en un sentido literal y simplista. No podemos decir que en este momento Nicodemo creía que se tenía que nacer de nuevo en forma literal. Él hace estas preguntas para aclarar sus dudas. Siendo fariseo, quería saber cómo puede ser esto posible. No que él realmente pensaba que tenía que nacer de nuevo y ser bebé de nuevo. Sabía que nuestro Señor no estaba hablando de renacer físicamente, pero respondió en el contexto de la analogía del Señor. ¿Cómo podría él comenzar de nuevo si volvía al principio? Jesús le estaba diciendo que entrar a la salvación de Dios no era un asunto de sumarle algo a sus esfuerzos, ni de aumentar su devoción religiosa, sino de cancelar todo y volver a comenzar. Al mismo tiempo no comprendía Nicodemo el sentido total de lo que esto significaba. Imagínense hoy, cada uno de nosotros. A lo mejor ninguno de nosotros somos maestros de la ley, no conocemos todas las escrituras, o no nos dedicamos con el suficiente esfuerzo a estudiar y comprender las escrituras. Pero Dios te dice: nada de eso sirve. Nada de eso es una base para la salvación. Vos olvidate de todo lo que hasta ahora sabes, olvidate de todo lo que hasta ahora vos tenés, de tu posición, de todo, y volvé a empezar. Cero es. Imagínense un hombre como Nicodemo en ese momento, ¿qué pensaría? Muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, a mí, varias veces cuando presenté el Evangelio, cuando prediqué el Evangelio, la gente se sorprendía y dudaba. Ponía en duda lo que uno le dice acerca de la vida eterna, acerca del infierno. ¿Y quién sabe si es eso cierto? ¿Quién ya se fue y quién vino? Hay muchas preguntas que surgen cuando uno da el plan de salvación. ¿Por qué? Porque uno, desde su óptica,
no entiende. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Le estaba mostrando a Nicodemo que a pesar de él ser maestro de la ley, conocer, ser descendiente de Abraham y que la promesa era para ellos, él no estaba entendiendo lo que Dios le enseñó siempre. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, invisible, pero transformadora. Debe de haber algo que Nicodemo sintiera conocido, pues Jesús esperaba que Nicodemo entendiera esta verdad. ¿Eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? Vemos que el versículo 5 le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús, con amor, vuelve a mostrarle lo mismo que dijo antes, pero vemos que Jesús utiliza otras palabras y otro elemento, en este caso, que es el agua. Esto en el Antiguo Testamento significaba purificación. Y estudiamos en la regeneración, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, una promesa de limpieza con agua pura y la obra del Espíritu Santo que transforma el corazón. Vamos a leer otra vez para refrescarnos lo que vimos el domingo pasado en Ezequiel 36. El agua y el Espíritu suelen referirse simbólicamente en el Antiguo Testamento a la renovación de la limpieza espiritual. Versículos 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No quiero asegurar que este sea el pasaje que tenía en mente Jesús, pero es muy probable que con estas palabras de Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu, él está recordándole al maestro de la ley, conocedor de esta promesa que está en Ezequiel, que a esto era lo que significaba la entrada al reino, esto era lo necesario. Vimos que Dios le dice a Israel: circuncidad pues vuestros corazones. ¿Recuerdan que vimos el domingo pasado con Pablo? Es una orden: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Pero no podían. Nadie puede dejar todo lo malo, inclusive lo bueno, que para nosotros es bueno. Nicodemo pensaba que hacía lo correcto. Nicodemo era fariseo, era miembro del Sanedrín. Se acercó a Jesús creyendo que Jesús era un maestro, creyendo que venía de Dios, creyendo que era el Mesías. Aparentemente todo está muy bien, todo es bueno, pero ¿qué necesitaba Nicodemo? ¿Cuál era la necesidad y cómo era posible que eso ocurra? Y eso le estaba mostrando Jesús. Le hacía falta nacer de nuevo, y esto viene de Dios, no de nosotros. Ese siempre es el problema del ser humano. El problema del ser humano es que quiere él ser el protagonista en el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, por eso yo creo que Jesús utilizó el nuevo nacimiento, porque es algo imposible. Humanamente es imposible nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo. Por eso le dice Nicodemo: ¿cómo es esto? Porque si vamos a pensar nosotros, es imposible. Y es imposible. Un hombre no puede nacer de nuevo. Dios te hace nacer de nuevo en forma espiritual.
Este pasaje que Jesús probablemente tenía en mente para mostrar la regeneración es una verdad del Antiguo Testamento. Y no solo está en Ezequiel, está en Deuteronomio, que vimos el domingo pasado, está también en Jeremías, en el capítulo 31, del 31 al 34, nuevamente en Ezequiel 1, 18 al 20. Nicodemo no desconocía para nada estas verdades. Sobre este telón de fondo del Antiguo Testamento, la enseñanza de Cristo era inequívoca. Sin el lavado espiritual del alma, la limpieza alcanzada solo por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nadie puede entrar en su reino. ¿Por qué? Porque es una obra soberana del Espíritu Santo. Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Dice así el predicador: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. 1 Corintios 2, 10 al 14 nos dice, para ilustrar para nosotros. Nicodemo conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Y a nosotros nos dice Dios en 1 Corintios 2, 10 al 14, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, sino que nuestra competencia proviene de Dios, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es impresionante cómo este encuentro Jesús lo va encaminando hacia el plan de salvación. Este hombre que puede muy bien representar a cada uno de los que estamos acá hoy, creía que iba a entrar al reino de Dios. Conocía lo que Dios dice acerca de eso. Es más, no estaba de acuerdo con los otros fariseos. Él se acerca a Jesús y le dice: Rabí, maestro. Pero Dios, en su gracia, le responde: de cierto te digo, el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque es una obra soberana del Espíritu Santo. No tenemos nada para gloriarnos ni para jactarnos en el nuevo nacimiento. Estamos muertos, no podemos hacer nada. Solo la obra maravillosa del Espíritu de Dios es lo que hace posible que un ser muerto tenga vida. Muchas veces a nuestra mente esto es inconcebible. No se puede explicar el nuevo nacimiento en sí. Pero lo que debemos de entender es que es obra de Dios en nosotros. Esa es la revelación. Eso es lo que Jesús le muestra a Nicodemo.
no es que vos vas a entrar otra vez en la panza de tu mamá, Nicolás. No, no, es así, Nicolás. Lo que va a pasar es que Dios, el Espíritu, va a obrar. Por eso le dice que el Espíritu es como el viento que sopla. Vos no sabés de dónde viene, pero vos sentís el viento. Vos ves el movimiento del viento, vos ves la obra del viento. Pero vos no sabes. Y así es. Yo no puedo saber la obra de Dios. Yo no puedo ver que Dios está haciendo el nuevo nacimiento. Cuando a vos te predicaron, el que te predicó no vio que Dios estaba agarrando tu corazón y cambiando tu corazón. Y vos mucho menos. Pero es obra del Espíritu Santo. Y desde ahí, desde que Dios hace eso, el Espíritu nos enseña. Leíamos en Corintios que lo espiritual lo pone a lo espiritual. Ahí ya podemos discernir, porque ya nacimos de nuevo. Pero desde la regeneración, desde el nuevo nacimiento, recién uno realmente comprende. Lastimosamente en esta parte vemos que Nicodemo no estaba entendiendo, porque humanamente Dios aún no había hecho la obra. Vamos a leer hasta el versículo 10 y nos vamos a notar un cambio en Nicodemo. Hasta el último Jesús le reprocha todavía, le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no conoces esto? Sigue y le dice: si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las espirituales? Eso es el siguiente, en la siguiente predica. Pero ahora vamos a centrarnos en la acusación. Después que Jesús conoce a Nicodemo y le dice: tenés que nacer de nuevo. ¿Y cómo es esto posible? Es una obra divina. Ahora le dice que hay una incapacidad humana ante el nuevo nacimiento. Aunque Nicodemo era un profesor reconocido, probó ser un mal aprendiz. Su pregunta indica el poco progreso que había hecho desde el versículo 4. ¿Cómo puede hacerse esto? A pesar de la aclaración adicional de Jesús en los versículos 5 al 8, Nicodemo aún no podía aceptar lo que estaba viendo. No podía dejar su sistema religioso legalista y darse cuenta de que la salvación era una obra soberana y por gracia del Espíritu de Dios. Dada su posición como maestro de Israel, era de esperar que Nicodemo supiera esto que Jesús decía. Su falta de entendimiento era inexcusable, considerando su conocimiento del Antiguo Testamento. El uso de la palabra rabí indica que Nicodemo era un maestro reconocido y establecido en Israel, y a Jesús le pareció inexcusable que este erudito prominente no conociera el fundamento bíblico de la enseñanza sobre el nuevo pacto concerniente a la única forma de obtener salvación. Tristemente, Nicodemo es un ejemplo espiritual de una persona hasta el punto de oscurecer la revelación de Dios. Jesús mismo le estaba revelando la verdad, pero él no podía ver. Él estaba muerto en sus delitos y pecados, como todos nosotros antes de que seamos regenerados. Su ignorancia sirve de ejemplo a la bancarrota espiritual de Israel. Justamente este tema estamos viendo cómo Dios muestra a Israel que ellos no podían circuncidar el prepucio de su corazón. Le ordena que circuncide, pero en el capítulo 36 le dice: Dios circuncidará. Y este encuentro no es casual. Este encuentro está en la Biblia. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero este encuentro, en el comienzo del ministerio público de Jesús, demuestra esto. Israel no esperaba al Mesías. Israel necesitaba que su corazón sea cambiado, y como vimos, aún lo necesita. La nación Israel. Muchos judíos creyeron en Jesús. Muchos judíos hoy creen en Jesús, son mesiánicos. Pero la nación de Israel aún está endurecida. Dios adoptó un nuevo pueblo, que somos nosotros. Nosotros somos nación santa, dice Pedro, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pero este pueblo que está aquí, la iglesia, nace de nuevo cuando Dios
obra en cada uno de nosotros. Muchos dicen que nosotros somos la Israel de Dios. Y en cierto sentido está bien, pero Dios no dice que nosotros somos el Israel de Dios. La nación de Israel tiene su promesa. La nación de Israel, si leemos en el libro de Apocalipsis, serán salvados y Dios va a darle salvación. Pero a nosotros tenemos el privilegio que por la gracia y misericordia de Dios, el reino de Dios se acercó, el evangelio fue predicado, Dios hizo su obra y nos transformó. Somos parte del reino de Dios. La bancarrota espiritual de Israel no solo es del pueblo de Israel. Podemos leer en Romanos cuando Pablo habla a los judíos que están en Roma. Primero les acusa a los romanos, dice en el versículo 1 del capítulo 10 de Romanos, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En palabras de Pablo, los judíos no reconocían la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a ella. Por lo tanto, su celo por Dios no se basaba en el conocimiento, lo cual quiere decir que todo fue por nada. Aunque nada sugiere en este pasaje la conversión de Nicodemo en aquella noche, implica fuertemente que no ocurrió. Él nunca olvidó su conversación con Jesús. Más adelante lo defendió audazmente ante el Sanedrín. Esto vamos a verlo en los capítulos siguientes de Juan, en el capítulo 7 específicamente. Y ayudó a José de Arimatea a preparar su cuerpo para la sepultura. Acciones que indican la presencia de fe genuina en su vida. En algún momento posterior a aquella noche memorable con Jesús, pero antes de la crucifixión, Nicodemo entendió la gracia soberana y experimentó la realidad del nuevo nacimiento. Pero esto lo vemos después de este diálogo. En este diálogo, él es acusado de no comprender la revelación de la necesidad del nuevo nacimiento. Y este estado en el que estaba Nicodemo, en el que estaba el pueblo de Israel, es en el que está la humanidad. Todos los seres humanos buscan su propia justicia. Todos los seres humanos pretenden llegar a Dios con sus obras, con sus acciones, con su mente, con su entendimiento. Hay gente que estudia, muy estudiosa, gente que estudia historia, que estudia la vida de Jesús y busca pruebas, busca evidencias para anular inclusive este encuentro. Dicen que es figurativo porque se hizo de noche y es fariseo. Pero nosotros confiamos en la palabra de Dios y sabemos que estas personas que indagan y que estudian, eruditos, no tienen el Espíritu de Dios y no pueden discernir las cosas de Dios. Debemos de nosotros, hermanos, dar gracias a Dios por esto. Dar gracias a que Él, del puro afecto de su voluntad, nos hizo renacer por su palabra a través de su Espíritu, para que nosotros podamos comprender estas verdades. Tal vez hoy estás sentado acá y te parece que esto es leche espiritual, o tal vez es algo muy básico, ya lo has aprendido, pero también tenés que tener en cuenta que si Dios no cambió tu corazón, todo lo que haces, venir acá, leer, estudiar, cantar, enseñar, ser parte, ser miembro, tener voz y voto, ofrendar, todo eso no sirve.
toda tu justicia, hermano, que hoy tenés, si vos no naciste de nuevo, no sirve, necesitas ser confrontado con la verdad. La religión no garantiza salvación. Puedes tener conocimiento bíblico, asistir a la iglesia, hacer buenas obras, pero sin un nuevo nacimiento espiritual no hay entrada al reino de Dios. Evalúa tu fe si es solo una costumbre o una transformación real por Cristo. La salvación es una obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no se produce por esfuerzo humano, sino por la acción soberana de Dios. Depende de la gracia, no de tu capacidad moral o religiosa. La fe debe ser personal, no heredada. No heredada. Nicodemo tenía una herencia religiosa y posición respetada, pero eso no le salvaba. No importa la fe de tu familia o tradición, cada persona necesita su encuentro con Jesús. Reconoce que siempre hay más por conocer y que todos necesitamos ser enseñados por Cristo. El encuentro entre Jesús y Nicodemo representa el choque entre la religión basada en el cumplimiento externo de las reglas y la salvación basada en la transformación interna que solo Dios puede dar. Históricamente, este diálogo marca el inicio del mensaje claro de Jesús sobre la necesidad universal del nuevo nacimiento. Jesús no busca religiosos, sino personas transformadas. Nacer de nuevo es recibir la vida de Dios por fe en Cristo. ¿Eres simplemente religioso o has nacido de nuevo? La evidencia del nuevo nacimiento es un cambio visible en la vida. Cuando Jesús habla con Nicodemo, vamos a ver que Nicodemo no entendió nada. Podemos ver que, siendo maestro de la ley, él esperaba entrar en el reino de Dios por sus obras. Pero leyendo todo el libro de Juan, vimos las evidencias que Nicodemo defiende a Jesús en el Sanedrín. Nicodemo ayuda a José de Arimatea a enterrar a Jesús, a llevarlo al sepulcro. Esas son las evidencias claras de que ocurrió el nuevo nacimiento en Nicodemo. Si vos sos hijo de Dios, Dios ha cambiado tu corazón, Dios ha transformado tu vida, entonces debes de dar evidencias. En la analogía de Jesús cuando dice el viento sopla y no lo vemos, pero sí sabemos que está ahí, es también una evidencia de que el que nace de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros tenemos que ser conscientes de que el nuevo nacimiento es espiritual, es una obra soberana. Nada de lo que hacemos, nada puede hacer que ocurra. Dios, en su gracia, te da un nuevo corazón, sos regenerado, tenés vida, pero debe haber evidencias de eso en tu vida, hermano, en mi vida. Tenemos que ser conscientes de esta verdad. Por eso hay que analizarse, por eso hay que ver en nuestra vida hoy aquel encuentro con Jesús que tuvimos, aquella mañana, aquella tarde, aquella noche, cuando alguien vino y te habló de lo maravilloso que es Jesús, de la obra que hizo en la cruz, de lo terrible que es el infierno, de lo culpable que sos por tu pecado, de lo separado de Dios que estás. Te arrepentiste, creíste en el Evangelio, Dios te concedió salvación, abrazás esa fe. Pero hoy, ¿qué evidencias tenés de eso? ¿Estás andando en el camino de Dios? ¿Dios es tu fuente? Si naciste de nuevo, ¿estás creciendo? ¿Dónde estás hoy? Esa es la pregunta para todo aquel que ya tuvo el encuentro con Jesús.
¿Qué estás haciendo? ¿Seguís pensando que tu justicia es la que prevalece? ¿O es la justicia de Dios? Sinceramente cuesta mucho reconocer a Dios en nuestra vida. Cuando uno se encuentra en una situación, principalmente esto me ocurre a mí, por eso les digo, buscamos la solución. Y uno muchas veces como hombre quiere ser el protagonista. Quiere ser, si yo no hago, mueren todos. Si yo no trabajo con mi familia, no va a comer. Si yo no hago esto, se cae. Nos creemos la pieza que sostiene las cosas. Y esta es una evidencia de que no conocemos bien a Dios, y que la justicia de Dios no controla nuestras vidas. Y Dios muchas veces utiliza circunstancias para sacar de nosotros eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice Jesús. Y es un texto bastante mencionado. A mí en particular me gusta mucho. Siempre trato de que sea mi lema. Pero cuesta, hermano. Cuesta. Y yo no digo que no haya sido renacido por Dios. Creo firmemente en la promesa de Dios. Y procuro poner a Dios en primer lugar. Y en esa lucha me encuentro como Pablo. Y el mal que no quiero, eso hago. Pero esa es la evidencia del nuevo nacimiento. La lucha contra el pecado. La lucha contra uno mismo. Uno pelea consigo mismo. Vos no sos nada. Dios es todo. Y eso espero que cada uno de nosotros podamos hacerlo. El que no lucha con su pecado está muerto. No ha sido renacido por Dios. No ha sido regenerado. Muchos de los que estaban con nosotros no están. Muchos de los que creíamos que eran nuestros hermanos no están. Pero Juan es claro y dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y esa es la evidencia de que no hubo nuevo nacimiento. Por más que el hombre busque la justicia, busque la religión, busque ser, si Dios no lo hace nacer de nuevo, no es de Dios. Y el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 2 es muy claro. Jesús conoce lo que hay en el hombre. Jesús te conoce a vos, me conoce a mí. Y debemos pensar en eso. En ese momento, si somos como Nicodemo, que no podíamos comprender, pedimos a Dios entonces que nos dé de su Espíritu y entendamos, para que se manifieste en nosotros el Espíritu de Dios. No seamos simplemente religiosos, conocedores de la ley, que buscamos las cosas cristianas porque nos gusta o atrae, sino que realmente la gracia de Dios esté obrando en nosotros a partir del nuevo nacimiento. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, pedirle a Dios que ponga lo espiritual donde tiene que estar, que ponga tu corazón centrado en Él, que ponga tu obrar, tu vida centrada en Él. Esa es la evidencia del nuevo nacimiento. Muchas veces dudamos si somos hijos de Dios. No sé si ustedes dudan, yo a veces dudo. ¿Seré que yo soy? ¿Seré que soy? Y cuando uno lee la palabra de Dios, es cuando uno es confortado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero si nosotros no le dedicamos tiempo a Dios, nos alejamos y nos enfriamos, hay que reconsiderar nuestro nuevo nacimiento. Que el Señor bendiga su palabra. Espero que pienses en esto. Espero que Dios obre a través de su palabra en nuestras vidas.
cada uno de nosotros considere por qué viene los domingos a la iglesia, por qué ora, por qué lee, por qué está aquí. Y que sea glorificado Dios siempre. Que a partir del nuevo nacimiento nosotros podamos cumplir con el propósito de disfrutar de Dios y de disfrutar de todos los beneficios de ser llamados hijos de Dios. Vamos a ver. Bendito Dios, amado Padre, te entregamos, Señor, esta mañana. Gracias, Señor, por este encuentro entre Jesús y Nicodemo. Gracias, Señor, porque en ella vemos con claridad, primero, que tú conoces lo que somos, tú conoces lo que hay dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. También vemos, Señor, que tenemos necesidad de nacer. Sabemos que sin un nuevo nacimiento no hay vida, Señor. Gracias por la revelación de que el nuevo nacimiento es obra tuya, soberana. Solamente es por tu Espíritu Santo, Señor, que transforma nuestras vidas, que nos da vida estando nosotros en muerte. Y perdónanos, Señor, si somos incrédulos. Perdónanos, Señor, si muchas veces nos basamos en nuestra propia justicia, Señor, ante ti, que eres un Dios soberano, santo, misericordioso, poderoso. Confirma nuestra fe, Señor. Danos amor por ti, amor por tu palabra. Gracias por la vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Gracias por la regeneración. Gracias por la mente de Cristo que está en nosotros, Señor. Gracias por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Te pido por cada uno de mis hermanos, por mis amigos que están hoy presentes, que toques sus corazones, Señor, que toques sus mentes, que hagas tu obra en ellos, Señor, y en mí, Señor. Que todos juntos, Señor, podamos adorarte, alabarte y engrandecer tu nombre, Señor, y disfrutar de ti, Señor, como es tu mandamiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos.